está el doctor Eudoxio Morales Flores, quien pues hoy nos viene a comentar el tema de que por parte del gobernador Rafael Moreno Valle, pues hay una intimidación por haber hablado de la deuda oculta de este sexenio, una deuda que ya desde hace tiempo, así lo dice Puebla, hemos venido denunciando lo que ha venido pasando, eso de que toda la obra la han hecho sin pedir un peso prestado, pues yo quisiera saber quién hace obra sin dinero. Doctor, muy buenos días. Buenos días. No, muchas gracias a el programa. Yo creo que siempre es un gusto platicar con tus radioescuchas, que son muchos, entonces por eso estamos acá. Bueno, y siempre he estado, cuando me invitan para aclarar algunas cosas, algunas dudas acerca de este endeudamiento oculto que se ha venido dando en Puebla en los últimos 6 años. Eh, yo he hablado de un endeudamiento oculto de Puebla, porque seguramente hoy salen en la mayoría de los periódicos que la deuda pública oficial, reconocida por el secretario de Finanzas, es de 8.600 millones de pesos. Es más, dicen que redujeron la deuda en 709.3 millones de pesos. Entonces, pues no hay una deuda, que recibieron el gobierno con una deuda de 9.318 millones de pesos, entonces que hay una reducción. Eso es lo que hay, diríamos, en términos oficiales, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, todos sabemos que esa deuda, cuando Mario Marín salió, lo obligaron a que se endeudara, lo obligaron, ¿no? O sea, no es posible que yo salgo en diciembre y en diciembre firmo un endeudamiento y un dinero que ya no me Nunca gasto gastó. yo en enero. O sea, Ahí fueron 2.500 millones de pesos que le pidió el gobernador electo al gobernador Mario Marín, que solicitara al Congreso de la Unión, porque todavía se tenía que solicitar permiso al Congreso de la Unión, cosa que hoy ya esa también artículo de la ley estatal se quitó. Esos 2.500 se los gastó en sus primeros 100 días Rafael Moreno Valle, y se los carga obviamente al gobernador anterior. Entonces, no fueron los 8.600, fueron menos de 2.500 millones que se gastó íntegramente el actual gobernador, que también eso no lo reconoce. O sea, yo he hablado con algunos funcionarios de primer nivel del sexenio pasado y hay evidencias de que él solito se gastó ese dinero. O sea, se pidió efectivamente a cargo del erario, a cargo del sexenio de Mario Marín, y se los gastó Rafael Moreno Valle. Pero bueno, eso es un... la entrada. sí, esa es la entrada para... Y de ahí para acá, ¿qué hace Moreno Valle para no verse reflejado en el incremento oculto de la deuda pública? Bueno, cambia la constitución política del Estado de Puebla, cambia la ley estatal de deuda en Puebla y cambia y crea la ley de los PPS, así como creó la ley Bala, creó la ley de los PPS, de los proyectos de prestación de servicios. El artículo sexto de la ley estatal de deuda pública dice, bueno, ahora la deuda ya no se va a llamar deuda pública, toda la deuda pública contratada de hoy en adelante se va a llamar proyectos de prestación de servicios. Entonces, así como la ley Bala, que dice que no mataba, ya van 2 niños que han muerto por estas balas de goma, que sí matan, ya se comprobó que sí matan esas balas, ¿no? Y que exigía la ciudadanía en aquel tiempo, cuando se les dio mano ancha, diríamos, a los policías, de que se derogara. Y hubo todo un debate con respecto a eso, y la ley Bala y sigue, ¿no? Igual, con la ley de deuda pública, pues le cambió de nombre. Entonces, creó la ley de los PPS, y es ahí donde se ha estado dando el endeudamiento oculto de la ley, de la deuda, de los proyectos de prestación de servicios, que él le llama, también en términos, diríamos, jurídicos, de la Secretaría de Finanzas, ley contingente avalada
deuda contingente avalada por el gobierno del Estado. O sea, entonces, realmente, ya incluso ya no lo digo yo, ese es un asunto que quiero que quede claro. Yo venía diciendo desde el primer año, porque quería demostrar esta tesis yo me planteé una hipótesis en mi investigación, entonces, de que eso de que estoy haciendo obras sin pedir ningún peso prestado y sin utilizar ningún peso del presupuesto público, pues es de lo más ilógico e irracional, ¿no? Que se pueda plantear. O sea, ¿cómo un gobernador va a hacer tanta obra que además en términos de estructura económica no ha impactado en el crecimiento del Producto Interno Bruto estatal? Eso hay que aclararlo. Han sido obras que realmente son de relumbrón, como decían, de fachada. Sí ha modificado la capital del estado de Puebla, o sea, el área metropolitana, en términos de que se ve más bonita, de que se ha promovido mucho mediáticamente a Puebla. En términos de turismo ha crecido más del doble el número de habitaciones en hospedaje. El turismo pues es de fin de semana, que vienen un día, se quedan por lo mucho, hay algunos que se regresan y por lo mucho se queda el turismo en Puebla un día, no más. Entonces, en eso sí han duplicado, pero no ha impactado en términos de la economía estatal poblana para el crecimiento del Producto Interno Bruto estatal. Eso también hay que decirlo. Puebla es una de las entidades que han crecido por abajo de la media nacional. Entonces, si este impacto en el sector terciario de la economía estuviera, que son estas obras que han hecho, como es el Museo Internacional Barroco, que es la obra más cara, ¿sí? El Centro Integral de Servicios y la plataforma Audi, que yo creo que esa sería la única obra que podría impactar muy a largo plazo. Y tengo mis serias dudas porque ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, cuando llegue Donald Trump a la presidencia, lo más seguro es que se revise ese tratado y en una de esas sí a lo mejor Audi se va de Puebla, ¿no? Entonces ahí hay metido más de 35,000 millones de pesos, es una cantidad enorme, hay un compromiso O de... sea, Audi se puede ir con el Tratado de Libre Sí, Comercio. sí, sí, si se cancelara el Tratado de Libre Comercio, Audi ya no tendría ninguna razón de estar acá, porque la ventaja que tiene Audi es que, bueno, y Volkswagen sería un poco más difícil, pero es que todos estos, Audi se vino a Puebla porque la idea era utilizar mano de obra barata y exportarla, todos estos, la camioneta que es la que estaban produciendo, que van a producir en Puebla, exportarla a Estados Unidos y Canadá sin ningún impuesto. Entonces esto hacía competitivo este tipo de productos que produce de alto lujo, automóviles Audi. Y entonces si Donald Trump cancela el tratado, pues van a tener que pagar aranceles. ¿Y qué implica eso? Él dice que maneja un tipo de arancel que no es más que un impuesto a la exportación o a la importación, en términos de que todos los productos que irían de México hacia Estados Unidos maneja un arancel mínimo de 35%, máximo del 50%. Eso le iba a comentar, hablaba, ¿no?, de esas empresas que van a Sí, pagar un de 35%. impuestos. Entonces, pues no les convendría pues Exacto. tener aquí en Puebla. Para ese caso mejor se van a En Estados todo México, Unidos, exacto. exactamente, y empiezan a producir Audi desde Estados Sí, Unidos. incluso fíjate que había una fábrica de Ford que se iba a instalar en Hermosillo, Sonora, y ya con este asunto de que ganó Donald Trump, ya no se vino a México, o sea, porque el Tratado de Libre Comercio está en riesgo, entonces se quedó en Michigan, en Detroit. Y hay una en Chihuahua. Hay una en Chihuahua, sí, entonces pensaban invertir también una suma millonaria, porque ya con esto de que le está quitando empleos a a los gringos, que no les gusta que se les diga así, pues ya, pero bueno, obviamente los estadounidenses cobran una mano de obra más cara y hace un poco menos competitivo el mercado interno de Estados Unidos. Al final el producto o la mercancía que va a salir, que son los autos o las camionetas, entonces pues por eso es que se venían a México, porque utilizaban mano de obra barata, hacían lo que querían. Incluso, bueno, Audi no va a pagar impuestos en 12 años, se le regalaron las tierras, se le creó el gobierno la plataforma,
se creó una ciudad modelo, o sea, se le están invirtiendo cerca o poco más de 35,000 millones de pesos, que en ningún país lo hacen, más que en México, ¿no? De hecho, para haber ganado esta, diríamos, adjudicación de Audi, el gobernador tuvo que ofrecer todas estas prebendas a Audi para que se pudiera quedar en Puebla, que además, fíjate que ya viéndolo desde el punto de vista de otro lado, pues Audi va a beneficiar más a Tlaxcala, está beneficiando más a Tlaxcala en términos económicos que a Puebla. O sea, mucha gente de los grandes funcionarios que vienen de Audi se han instalado en Huamantla, Tlaxcala. Entonces, para ellos, Huamantla está ahí a 10 minutos de Audi. Si hicieran una supercarretera de San José Chiapa a Tlaxcala, con estos PPS que inventó, bueno, no los inventó Rafael Moreno Valle, ya este invento viene desde fuera de México. En el 84 en Inglaterra se inventaron esos proyectos de prestación de servicios, de solicitarle a los inversionistas privados que invirtieran en obra pública a costa de un pago de interés más o menos, diríamos, racional y lógico. En México, después llegan a América Latina, después los trae, por cierto, también Enrique Peña Nieto, los echó a andar en el Estado de México, tienen endeudado también ahí al Estado una buena cantidad, y después, bueno, llegan a Puebla con Rafael Moreno y hay una contratación de cerca de 16,000 y pico de millones de pesos de PPS, de proyectos de prestación de servicios. Eso es sin intereses. Que con intereses esta deuda se dispara ya hasta cerca o poco más de 70,000 millones de pesos. Aquí en Puebla. Aquí en Puebla. Por eso yo le llamo una deuda oculta, porque cambió el andamiaje jurídico y no le dijo, bueno, toda la deuda que contratemos ya no va a ser deuda, va a ser proyectos de prestación de servicios. Y además, como se hipotecó el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto estatal, se va a garantizar con el ISN el pago de estos proyectos de prestación de servicios. Se hipotecó a 50 años. Este dato lo sacó Reforma hace ya como más de medio año, y hace como 15 días la Auditoría Superior de la Federación saca también nuevamente en Reforma, y en el informe que hace la propia Auditoría Superior de la Federación, que yo reviso, a Puebla como el primer lugar en endeudamiento oculto. Ahora, por eso, ¿por qué dicen el secretario de Finanzas que la deuda se ha reducido? O sea, que se ha reducido alrededor de 500 millones de pesos. Por este andamiaje jurídico que crearon ellos. O sea, ha reducido en papeles, ¿no? En estadísticas, pero en realidad ha incrementado. Ha incrementado. Estamos hablando con el doctor Eudoxio Morales Flores. Antes de irnos al corte comercial, regresamos con él. Doctor Eudoxio, ¿en qué es doctor? Yo soy doctor en finanzas públicas. O sea, tengo mi cédula profesional de doctor en finanzas públicas. Estudié 4 años, luego hice también una maestría de economía y finanzas, y hice la licenciatura en economía, y además tengo otro doctorado que ahí no he ido a sacar mi cédula porque la verdad ha sido por flojera, pero tengo mi grado y mi título. Me falta la cédula para que puedan checar en el registro de profesiones de un doctorado en administración pública y ciencia política. O sea, son 2 doctorados que tengo. Entonces, yo vengo trabajando este asunto de la deuda desde hace 30 años. Yo les quiero decir que no es algo nuevo. O sea, tiene años trabajando esta línea de investigación. Ahí nomás, diría Clavillazo, ahí nomás. Ahora sí nos zapatalló aquí el doctor. Y vamos a un corte y regresamos. Esto es Así lo dice Puebla.